Gané algunos minutitos con la lectura antes de. Así que vamos a colocar el reloj. Bueno, primero que todo, dar gracias al Señor por estar en su casa en este día tan especial, un día muy significativo, hermoso, ¿cierto? Y me refiero al Día del Señor, no al Día del Padre para que no empiecen a sacar pecho. Me refiero al Día del Señor. Hermoso el día, ¿cierto?, que hemos guardado para poder adorar al Señor sin pensar en lo externo, sin tener ciertas preocupaciones, quizás nuestro trabajo, nuestra vida diaria y, lo más importante, en familia. Así que gracias al Señor por ello. Quiero también, mi nombre es Víctor Raín, presentarme, por si alguien no me conoce, de la Iglesia Presbiteriana de Chile. Vengo junto a mi esposa, que está por ahí atrás, Constanza Ortega, y mis dos hijas, Amanda y Antonia. ¿Ya? No le demos mucha confianza así a las niñas, porque si no van a estar aquí predicando conmigo. ¿Ya? La palabra del día de hoy es Nehemías. Creo que ya vienen trabajando en ella en los capítulos anteriores. Hemos visto cómo Nehemías, Señor, es utilizado por Dios al salir de su lugar de confort, donde él estaba, sirviendo como copero a un rey, ¿cierto? Y es movido por el Señor, por su espíritu, a poder ir a colaborar y a trabajar en la reconstrucción de los muros de la ciudad de Jerusalén. ¿Ya? En el pasaje anterior hemos visto cómo dos personajes empezaron a portillar un poco la obra del Señor, ¿cierto? Y a dificultar la obra del Señor, poniendo cargas, ¿cierto?, sobre las personas que se encontraban trabajando en la obra del Señor, con el objetivo, ¿cierto?, de que el avance que se había logrado pudiera no lograrse, con el objetivo final, ¿cierto?, de que no se reconstruyeran entonces estas murallas. Y el día de hoy vamos a hablar del triunfo sobre el desánimo en la obra del Señor, ¿ya? El desánimo es una de las armas más efectivas que puede utilizar nuestro adversario, Satanás, el diablo, en la iglesia del Señor. Porque no viene desde afuera, sino que viene desde nosotros mismos, ¿cierto? El desánimo puede venir producido por cosas externas, pero se reposa en el corazón de las personas y en el deseo de trabajar fervientemente en la obra del Señor. De tal manera que vamos a identificar 3 puntos principales. 1, identificar las causas del desánimo por el cual estaban trabajando las personas. El segundo, vamos a descubrir la estrategia bíblica contra el desánimo, que es la que utilizó Nehemías con su gente. Y en tercer lugar, el triunfo definitivo contra el desánimo. ¿Ya? Antes de seguir avanzando, le invito a orar al Señor, para que Él sea quien nos dirija. Señor, gracias porque la mesa está puesta en este lugar y nosotros hemos llegado hasta aquí hambrientos, Señor, y necesitados de ti. Venimos a nuestro lugar de descanso espiritual, Señor. Gracias por ello, Señor, porque tú has dado esta instancia para cada uno de nosotros. Tú sabes cómo cada uno de nosotros ha llegado hasta este lugar. Las dificultades que alguien pueda estar pasando. Las aflicciones con las que está luchando día a día, Dios amado. Y tú nos has dado este espacio para poder venir a descansar, a reposar en tus atrios. Gracias, Señor, porque no todos gozan de este privilegio. Y tú, Señor, nos has escogido a nosotros para gozar de tus bendiciones. Has escogido, Señor, a nuestros hijos para que participen y gocen también de la bendición de tu palabra. Háblanos, Señor, conforme a nuestras necesidades. Háblanos, Señor, conforme a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Encausa, Señor, nuestro caminar si nos hemos desviado y guíanos en todo, Señor. Como predicador, Señor, en esta hora te pido que me uses para tu gloria. Para que no hable yo, Señor, sino tu Espíritu Santo en mí. Que salga de este lugar Víctor, Señor, y repose, Señor, tu palabra, porque ella es perfecta. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ya hemos dado lectura al texto.
¿cierto? Era el versículo 10. Dice, pero se decía en Judá, Judá es una de las tribus del Señor, ¿cierto? De Israel, y tiene una particularidad, ya que el Señor, cuando nacieron estas tribus, ¿cierto? Habló sobre uno de los hijos de Jacob, que era Judá, y le entregó una profecía en Génesis capítulo 49, en el verso 8, que decía, Judá te alabarán tus hermanos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Y luego le agregó, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y Silo, cierto, era la palabra que significaba Mesías. Judá te constituirá la tribu mesiánica, a través de su tribu nacerá algún día el Salvador del mundo, el Mesías. Y le repite, el cetro no se apartará de ti, y por él será la obediencia de las naciones. Por lo tanto, el pueblo de Judá tenía un gran respeto, ¿cierto? Era muy respetado dentro de la tribu, ¿ya? Era un pueblo muy fuerte, muy equipado. Esas eran partes de sus cualidades. No obstante, lo vemos, ¿cierto?, en este lugar, como flaquear. Entonces, podemos identificar que el desánimo parte por este pueblo, por esta raíz, que es Judá. Que después, mucho tiempo después, fue la tribu de David, Salomón, y del cumplimiento de la promesa del Señor, del Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El desánimo parte por ahí y vamos a identificar 4 causas del desánimo, ¿ya? Primero, la pérdida de la fuerza. Segundo, la pérdida de la visión. Tercero, la pérdida de la confianza. Y el cuarto va a ser la pérdida de la seguridad, en este primer punto. En el versículo 10 dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Ellos, si vemos el versículo 6 de este mismo pasaje que lo vimos la semana pasada, dicen que habían construido el muro en su totalidad hasta la... ¿Se acuerdan o no? Hasta la mitad. ¿Ya? Entonces, quizás el punto más dificultoso cuando empezamos una construcción puede ser la mitad. ¿Ya? ¿Alguien hace trekking aquí? Ya, compartía con un compañero que practicaba trekking. Sale a las 8 de la mañana, empezaba a subir, ¿ya? Y a las 10 de la mañana veía más o menos dónde había avanzado, ¿ya? Y si su avance había sido bueno, tenía que tomar la decisión, ¿cierto?, de seguir avanzando 2 horas más para estar más o menos a las 10 en el punto que quería llegar, o a las 12, ¿ya? Si no llegaba al punto que él tenía planificado llegar a las 12, que es la cima, ¿cierto?, a las 10 él tomaba la decisión y decía, ¿sabéis qué? Me devuelvo, porque no voy a llegar, ¿ya? Si no recorría la mitad, se devolvía. Si la complementaba, ¿cierto? Si lograba llegar a la mitad, entonces seguía avanzando a las 10 de la mañana hasta el mediodía estar en él. Entonces la mitad era el punto culmine donde decidía si seguía o retrocedía, ¿ya? El pueblo se encontraba en esa misma etapa. Pero, ¿cierto? No hablamos de edificación, sino que hablamos de una reedificación. Porque en este pueblo, ¿cierto?, habían sido destruidas y arruinadas las murallas de Jerusalén. Por lo tanto, no es lo mismo construir que reconstruir, ¿ya? Yo recuerdo, hace muchos años, el año 2010 más o menos, se nos quemó nuestra casa y yo estudiaba en Santiago. Cuando llegué a mi casa estaba todo quemado, ¿ya? Veía mi ropa. Era pentecostal en ese tiempo, tenía muchos ternos, muchas corbatas, camisas, harto la verdad. Y todo quemado, todo destruido. Tomaba una cosa, pura ceniza, un desastre. Y claro, cuando hay que reconstruir, el desánimo es distinto a cuando solamente construimos, porque requiere limpieza, ¿ya? Requiere sacar y retirar primero los escombros, ¿ya? Y luego, ¿cierto?, que retiramos todos los escombros, comenzamos a construir. Entonces, la figura y el trabajo es distinto.
Y el desánimo, ¿cierto? La pérdida de fuerza, producto del trabajo, se estaba notando ya en las personas que estaban retirando los escombros. ¿Ya? La Biblia no nos muestra ni nos dice dónde botaban los escombros, pero tener que acarrear cosas, ¿cierto? Ir, volver, tirarlas, ir, volver, botarlas, ¿cierto? Seleccionar lo que vamos a reutilizar, ¿ya? Requiere, ¿cierto? Esfuerzo. Y ese es el primer punto, ¿cierto? Y la primera causa del desánimo, la pérdida de las fuerzas. Por lo tanto, es importante que veamos, por ejemplo, Números 11 del 14 al 17, que dice: yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, te ruego que me mates si he hallado gracia ante tus ojos, y no me permitas ver mi desventura. Entonces el Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes tú conozcas como los ancianos del pueblo y a sus oficiales, y tráelo a la tienda de reunión, y que permanezcan allí contigo. Luego de un trabajo agotador, ¿cierto? Es lícito cansarse. Moisés, ¿cierto?, está manifestando al Señor, en este pasaje bíblico, que estaba cansado, que no podía, que necesitaba ayuda. Y el Señor le está diciendo: reúne a más gente. Reúne a los 70, porque ellos van a ayudarte. Por lo tanto, es lícito estar cansados físicamente. Podemos hacerlo, es parte de nosotros. Pero no debemos rendirnos en el cumplimiento de la meta que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Y lo vamos a ver un poco más adelante. El trabajo, ¿cierto?, de botar escombros y de los acarreadores era un trabajo duro, ¿ya? Y eso trajo consigo la segunda causa, ¿cierto?, del desánimo, que era la pérdida de la visión, ¿ya? Ellos dejaron de visibilizar su meta final. ¿Se han dado cuenta que cuando ustedes llegan a una empresa, muchas veces dice misión de la empresa, visión de la empresa, ¿ya? La visión quiere decir dónde se ve la empresa en 5 años más. O quizás en una entrevista de trabajo algunos le han preguntado: ¿dónde te ves tú en 5 años más? ¿En 10 años más? Y uno piensa, ¿cierto? Y dice: ¿dónde me veo en 5 años más? Esa es la visión. ¿Dónde yo quiero estar? ¿Dónde yo quiero posicionarme? ¿Ya? En este caso, a partir de ver el trabajo, a partir de ver los escombros, ¿cierto?, ellos olvidaron la visión, que era reconstruir la ciudad con el propósito, ¿cierto?, de su misma protección, ¿ya? De su mismo resguardo de los pueblos que rodeaban a Jerusalén. Por lo tanto, es importante que podamos reenfocarnos en la visión que tenemos como iglesia del Señor. Es fácil perderse. Las dificultades que vamos viendo en el camino muchas veces nublan nuestra visión y no nos permiten ver quizás el objetivo final. Nos puede pasar en nuestra vida cotidiana. A una madre dueña de casa, ¿ya?, que está criando, le puede suceder tener que cambiar pañales 6, 7, 8 veces, después ver el desorden en la casa, ¿ya? Hay que cocinar. Y de repente perdiendo, ¿cierto?, el reencantamiento con la maternidad, o los padres con la paternidad. A mí me frustra mucho, por ejemplo, cuando llego a la casa y veo juguetes tirados así por toda la casa. Qué terrible. Me dan ganas de tomarlos y tirarlos a la basura. Bueno, y se los digo a las chiquillas. ¿Ya? Porque perdemos la visión. Perdemos la visión. Las cosas que van sucediendo en el camino nos impiden ver que estamos criando quizás discípulos del Señor. En realidad no, quizás estamos criando con fe, confiando en el Señor, discípulos del Señor. Y que ese proceso de dificultad de crianza que es menor, ¿cierto?, va a pasar, va a terminar. Ya lo vemos nosotros. Con mi esposa, con Amanda, ya no es lo mismo que Antonia. Están en etapas diferentes por las edades, pero van a pasar.
Pero ¿cuál es la visión? ¿Cambia en algo que tenga 3 años el niño que tenga 8 a lo que yo creí o que yo visioné para ellos antes de que nacieran? No debe cambiar en nada. Que las circunstancias no cambien. Criamos discípulos del Señor. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo que queremos lograr. No grandes ingenieros, no grandes arquitectos, grandes doctores, discípulos del Señor. Eso lo van a determinar ellos después. Pero nosotros como pueblo del Señor, ¿cierto? Visionamos eso en nuestros hijos. Y si usted no lo visiona, hoy día comienza a verlo así. Hoy es el momento. Por lo tanto, no nos enfoquemos en todo lo que está destruido, ¿cierto? No nos enfoquemos en los escombros, sino que miremos la reconstrucción final. Miremos cuánto hemos avanzado. La muralla está a la mitad. Cualquier psicólogo nos puede decir, seamos positivos, ¿cierto? Miremos el vaso medio lleno, no el vaso medio vacío. ¿Han escuchado eso? Una frase coloquial y muy utilizada. Miremos la muralla hasta la mitad. Hermanos que están plantando en este lugar, Diego, Sebastián, Ariel, sus esposas, su familia, no los voy a dejar afuera. Miren la construcción, la muralla hasta la mitad. ¿Qué conviene? ¿Retroceder o conviene avanzar? Miremos la muralla, hemos avanzado. No perdamos la visión con la que partimos un proyecto. El proyecto de vida en su familia, en su matrimonio. Las dificultades que puedan tener como parejas. ¿Qué soñó? ¿Qué dijo usted cuando me voy a casar? Voy a ser la mujer más feliz al lado de este hombre pecador. ¿Cierto? ¿Y ha sido así? ¿Cierto? Hay momentos difíciles en el matrimonio. Hay momentos duros. ¿Cierto? Y cada uno que se casó dentro de la iglesia pensó en servir al Señor con su esposa. El padre pensó en proveer. Y no siempre es así. No siempre es así. Hay obstáculos en el camino. Hay dificultades. Pero no perdamos la visión. Dios quiere entonces que nos reenfoquemos en esta misión. La palabra del Señor dice en un pasaje: fui alcanzado por Cristo Jesús, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo lo escribió. ¿Ya? No miro hacia atrás, miro hacia la meta. No pierdo la visión, está diciendo Pablo en otras palabras. Mi objetivo no está acá en la tierra. Está en Cristo. Está en Cristo. Por eso todo lo que nosotros visionamos tiene que estar también en Cristo. Esa es nuestra meta. El tercer punto, ¿cierto?, que notamos, o la tercera causa que llevó a la confianza, que llevó a la pérdida de ánimo, fue la pérdida de confianza. ¿Qué dijeron? No podemos edificar el muro. Quizás esta sea la causa más fuerte, ¿cierto? El golpe más duro. La negación, diría un psicólogo. El punto álgido, la negación, el negarse. No podemos. Hay escombros por todos lados. Estamos cansados, llevamos meses construyendo. Está lleno de escombros. Por lo tanto, cuando uno pierde la fuerza y pierde la visión, entonces también se pierde la confianza. Ahí decimos, no, ya no podemos. Pero el Señor les recuerda que el muro había estado construido hasta la mitad. ¿Y por qué el muro se construyó hasta la mitad? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y en hebreo esa palabra ánimo se traduce corazón. Yo no lo sabía, lo busqué. Pero ahora habían perdido el corazón.
para trabajar. Se les había acabado el deseo. Por lo tanto, cuando uno pierde la confianza, ¿cierto? Estamos diciendo que se descorazona, como que se le extrae el corazón a la persona. Creyendo, ¿cierto?, equivocadamente que esa persona no puede lograr lo que se propuso. Y claro, es verdad, no lo podemos lograr. Pero con la ayuda del Señor, con la gracia del Señor, que nos sostiene, podemos avanzar. De hecho, Pablo decía, bástate de mi gracia. El Señor se lo dijo a Pablo en realidad, y me dijo, dice, bástate de mi gracia. Podemos ver, ¿cierto?, en Job, después de todo lo que él padeció, perder su riqueza, perder su familia, ¿cierto? Y él termina en el versículo 5 diciendo del capítulo 42, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cierto? En su momento tuvo desconfianza, pero pasado todo, dijo ya no solo de oídas te había oído, sino que como que ahora Jesús era tangible, como que ahora Dios es tangible, mis ojos te ven. La recuperación de la confianza en el Señor. Muchas veces las dificultades tienen un propósito mayor, que no es apartarnos del Señor, sino que acercarnos hacia el Señor. Paso la prueba, paso la dificultad, pero no lejos del Señor, aferrado al Señor. Y la tercera y la cuarta causa, ¿cierto?, de la pérdida del ánimo, ¿cierto?, era el ruido de las amenazas de destrucción externa que podemos ver en el versículo 11. Dice, y nuestros amigos decían, no sabrá ni verás hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagan cesar la obra. Los enemigos de Israel, ¿cierto?, tenían una táctica aterradora. Tenían un plan. Y ese plan, ¿cierto?, era poder entrar a la ciudad de Jerusalén, ingresar de sorpresa y poder eliminarlos a todos, eliminar todo lo que habían construido y sin que ellos se dieran cuenta. Entonces nos encontramos, ¿cierto?, con un pueblo que había sido destruido, que quería reconstruirse y que está bajo amenaza de volver a ser destruido. Eso obviamente, luego de una derrota, le causó mucha inseguridad al pueblo. Por lo tanto, les dio inseguridad y miedo, y eso motivaba el desánimo. Entonces, había harta roca que mover, había harto trabajo, se habían acabado la fuerza, trajo pérdida de confianza, y más encima, si seguían trabajando, estaban amenazados de muerte, de destrucción. Por lo tanto, todos esos aspectos llevaron al desánimo. Pero el Señor quiere que nosotros miremos un poquito más allá. Que nosotros miremos la visión. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estemos pasando, que nosotros veamos un poquito más allá. Que no huyamos, sino que luchemos, que demos la pelea hasta el final. Yo creo que todos hemos querido zafarnos en algún momento de la vida que estamos viviendo, ya sea en lo laboral. Alguno quizás tiene algún apego a algún familiar extremo, que no quiere que fallezca. Y de alguna forma, ¿cierto?, esas cosas tangibles que vemos y que tenemos, el perderlas nos generan mucho desánimo. El trabajo, quizás nos aferramos al trabajo, porque es fácil decir tengan confianza, ¿cierto? Fácil. Muy fácil quizás. A un hermano que está trabajando sólidamente, que está consolidado en una empresa, ten confianza. Sí, no, sí, estoy confiado en el Señor. Pero si Él atesora mucho el trabajo y lo valoriza por sobre las otras cosas, yo le quito el trabajo y ¿qué va a tener? Desánimo. Porque el trabajo es muy importante. Si para otros la familia es muy importante, lo mismo. Los quiero, los amo, los adoro. Son lo primero. Son cosas tangibles que están ahí. Pero si le toca un familiar, viene el desánimo.
¿cierto? Por lo tanto, debemos reenfocarnos en la visión. Por ejemplo, si fallece un familiar, reenfocarme, ¿cierto? ¿En qué? En que si fue cristiano, está con el Señor. Y aún si no fuera cristiano, aunque pareciera duro, ¿cierto? El Señor es justo y está cumpliendo su voluntad. Reenfocarnos en la visión. A pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades. Hebreos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Jesús como visión. El autor y consumador de la fe. Hermanos, el cansancio, la pérdida de fuerza, la pérdida de la visión, la pérdida de la confianza, la pérdida de la seguridad, cuando estamos construyendo, edificando, pueden ser peligrosos, muy peligrosos. Y cuando nos aferramos al Señor y a sus promesas, Pablo dice esto, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿En qué se gozaba Pablo? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecución, en angustia. ¿Ya? Totalmente contracultural lo que está diciendo Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entonces se lanza contra el fundamento cultural. ¿Quién va a decir cuando soy débil, soy fuerte? El Señor nos llama a mirar nuestras debilidades, pero no a mirarlo como si fuera lo último, como si después de mi debilidad no hay más. Yo veo mis debilidades y veo a Cristo. Yo veo mis debilidades y veo que Él es soberano. Veo mis debilidades y veo que estoy aquí, cierto, por su gracia. Por eso, bástate mi gracia. Está bien que no podamos entonces. El problema, ¿cierto?, es que no nos aferramos a la palabra del Señor y a esta promesa. Bástate mi gracia. Y lo cantamos a veces los domingos. Su gracia es suficiente. Levantamos las manos. Pero cuando estamos ahí es cuando tenemos que recordar. Bástate mi gracia. Eso es suficiente para nosotros. Eso es suficiente para los hijos del Señor. Vamos a pasar al segundo punto, que es la estrategia contra el desánimo. Era fácil, ¿cierto?, decirle a estas personas que estaban construyendo que vieran el lado bueno de la vida. La sociedad habla mucho de esto hoy día. Pero Nehemías tenía que convencerlo. ¿Ya? Tenía que convencerlo luego de ver, ¿cierto?, cuáles eran las causas, a retomar sus labores y volver a la reconstrucción que se habían propuesto como visión. Y uno de los puntos importantes de esta estrategia, que son 4, es unificar los esfuerzos de todos hacia una meta. Dice el versículo 13, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas y con sus lanzas y con sus arcos. Esto, es cierto, probablemente significaba que en algún momento ellos estaban esparcidos en distintos puntos de la ciudad, construyendo, tratando de construir, moviendo piedras,
moviendo cada uno de los desechos que había quedado de la destrucción. Pero Nehemías unifica y llama al pueblo, ¿cierto?, a unificar los esfuerzos, a ser más estratégico. ¿Para qué? Para la preservación. Iban a ser atacados, entonces debían reorganizarse. Iban a ser atacados, entonces no podían estar separados, ¿ya? Sino que reorganizarse. Por lo tanto, el hogar debe ser una fuerza básica de estímulo. Él quería, ¿cierto?, generar, y para animarnos, ¿cierto?, a unirse con las familias. Eran importantes. Quizás estaban trabajando y las familias estaban en otro lugar. Entonces sentían la desprotección al saber que ellos estaban construyendo en un determinado lugar, pero sus familias estaban en otro lugar. Entonces Nehemías dice, unámoslos por familia, ¿ya? De tal manera que si esa es la preocupación, unifiquemos los esfuerzos para lograr la meta. ¿Hay alguien futbolero aquí? Sebastián. ¿Alguien más? Allá. Futbolero. ¿Ha escuchado usted? Hoy día se ganó a la Uruguaya. Ariel, sí, lo he escuchado. Bien. No me dejen solo. A la Uruguaya. Uruguay tiene una particularidad muy especial. Es un país muy chico, con muy pocos habitantes, y siempre les va bien, de una u otra forma. Alguien puede decir que son mañosos, tramposos, ya. Pero de alguna forma siempre les va bien, o generalmente bien, de medio hacia arriba, ¿ya? De la mitad del muro hacia arriba, ¿ya? Y ganar a la Uruguaya significaba, ¿cierto?, quizás ser un equipo inferior futbolísticamente, pero entregar todo el corazón por la camiseta, mojar la camiseta hasta el final. Uruguay muchas veces ganó los partidos defendiéndose todo el partido, y en un tiro esquina en el minuto 90, minuto 89, minuto 85, minuto 96, un centro al área, cabezazo, gol. Se acabó el partido. Eso era ganar a la Uruguaya, ¿ya? Porque ellos conocían sus debilidades, ¿cierto? Sabían cómo jugaban, sabían que habían rivales superiores, por lo tanto, generaban su estrategia para poder lograr su objetivo, que era ganar un partido. No somos los mejores, somos los más débiles. Pero si nos unimos y nos organizamos y todos defendemos cuando hay que defender y todos atacamos cuando hay que atacar, vamos a ser un equipo sólido. Lo mismo pasa dentro de la iglesia. Lo mismo pasaba acá y lo vamos a ver un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque cada uno empezó a tomar una función y un rol con el fin de lograr construir esta muralla. Y el segundo punto de esta estrategia, y quizás el más importante, era dirigir la atención hacia el Señor. Ellos estaban mirando los escombros, no estaban mirando hacia el Señor. Ellos estaban mirando el trabajo que había que hacer. No estaban mirando quién le iba a dar las fuerzas para desarrollar el trabajo. No estaban mirando a quién lo había mandado. No estaban mirando la recompensa final del trabajo. Es como un trabajador que sale a trabajar y ve su carga laboral, que es mucha, que es amplia, pero se le olvida que al fin de mes, ¿cierto?, va a ser remunerado por ello. Que finalmente es la meta por la cual trabaja todo el mes. Dice el versículo 4, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿De quién? De los que lo querían atacar. Acordaos del Señor grande y temible. Es fuerte este pasaje porque le recuerda algo básico. Acordaos del Señor, que grande y temible. Hermano, si usted está pasando dificultades, si está pasando pruebas, si está angustiado, acuérdese del Señor. Él es grande y temible. No se desaliente. Y esta es la palabra del Señor recordada hacia el pueblo de Dios.
y hoy día recordada hacia cada uno de nosotros. Dejemos de mirar los escombros. Dejemos de mirar lo que me dificulta. Yo sé que puede ser de fácil lo que está diciendo. Enfoquémonos en ello. Dios es grande, Dios es temible y Dios está del lado del pueblo del Señor. De tal manera que nada nos puede hacer frente. De tal manera que tenemos de dejar de mirar los escombros. Dejar de mirar, ¿cierto?, lo destruido. Y reenfocarnos. Nehemías le dijo a su pueblo: ustedes han puesto los ojos en los escombros, en la basura. Como queriendo decir, ustedes están ensimismados en su proyecto personal. En lo que tú nomás tienes que hacer. No, que a mí me tocó retirar los escombros. A otro le tocará luchar. A otro le tocará construir. Por lo tanto, dirigir la atención hacia el Señor grande, hacia el Señor temible, más allá del trabajo. No miremos la tarea, no miremos nuestro proyecto individual y pongamos los ojos en Cristo. ¿Qué es lo que estábamos cantando? ¿Se acuerdan, no? Pon tu mirada en Cristo. El tercer punto de la estrategia era mantener un equilibrio entre los pensamientos y las acciones. Nehemías aquí los llama a la acción, les dice: ahora ustedes tienen que pelear. ¿Ya? Hay una tarea que tiene que hacerse. Saquen la espada. Dice el versículo 14: luchen por sus hermanos, sus hijos y sus hijas, sus mujeres y sus casas. Entonces, pongamos la atención en el Señor. Le está diciendo, reenfóquense en el Señor, grande y temible, pero no dejen de luchar. ¿Ya? Distinto hubiera sido que lo dice: no, oren al Señor ahí, el Señor va a mandar un rayo y los va a matar a todos. No. Miremos, ¿cierto?, al Señor, pero no dejes de trabajar. No dejes de construir. No dejes de edificar. Porque de eso se trataba, de edificar. Y si aún mirar al Señor no te es suficiente, mira las responsabilidades que el Señor te dejó. Luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres. Dice el versículo 15 y 16, y cuando oyeron nuestros enemigos que le habíamos entendido, que descubrieron el plan, ¿cierto?, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, y cada uno volvió a hacer su tarea. Uno, ¿cierto?, con escudos, con arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y el versículo 17 agrega: los que edificaban en el muro y los que acarreaban. Estaban por separados, cada uno con distintas funciones, y los que cargaban, ¿cierto?, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Ya? Charles Spurgeon, ¿cierto?, que era un pastor de Londres, bautista, creó una revista que se llamaba La Espada y el Palustre. ¿Ya? Esta revista lo que hacía era ver la presión pública que generaba en la época y traerla, ¿cierto?, a colación, hablar sobre ella, reflexionar sobre ella. Y también el palustre, ¿cierto?, tenía que ver con esta herramienta que ocupan los albañiles para construir, con el que echaban mezcla. ¿Ya? Ese era el palustre. Entonces esta revista estaba enfocada en lo que atacaba la iglesia desde la nación, desde el Estado, pero también decía que la iglesia tenía que avanzar en su propósito y avanzar en su reino. Por lo tanto, él le está diciendo, hay que luchar, pero también hay que trabajar. Entonces reorganiza, deja a algunos luchando, deja a otros
construyendo. Cambia los horarios incluso, lo vamos a ver un poquito más abajo. Unos de día, otros de noche. Pero nadie de brazos cruzados. No le quiero pegar a nadie, ¿eh? Nadie de brazos cruzados. Todos trabajando, todos siendo útiles, todos dispuestos. Si lo vemos hoy día, el Señor quiere que nosotros en cada área de nuestra vida donde estemos también con la espada y el palustre. Que estemos luchando y que estemos construyendo. Que si yo voy a trabajar, ¿cierto? Esté con la palabra del Señor predicando el Evangelio y esté también trabajando para lo que se me contrató. ¿Ya? Que si yo estoy en mi hogar, esté en la misma situación. Y me voy a devolver un poquito, porque quería hacer una detención que se me pasó. Discúlpenme. Cuando está hablando acá, ¿cierto? En el pasaje, en el versículo anterior, vamos a luchar por la familia, por los hijos, por las hijas. ¿Ya? Si vas a luchar, ¿cierto? Mira al Señor. Y también mira a tu familia, aun si no tienes ganas. ¿Ya? Hermano, cuando el desánimo permea nuestra vida y nuestros corazones, podemos afectar a nuestra familia. Podemos afectar a nuestros hijos. Podemos afectar a nuestras hijas. Pero el Señor quiere que nosotros, como varones del Señor, lo tengamos en cuenta. Nuestra responsabilidad como padres de familia. ¿Ya? Puedes estar muy desanimado, pero mira al Señor, lucha y mira a tu familia. ¿Cuáles son las consecuencias de tu desánimo? Si tu desánimo va a ser dejar de congregarte, tienes que parar, reflexionar y mirar al Señor y mirar a tu familia. ¿Ya? El cuarto punto estratégico era determinar un sitio de reunión para no pelear solo. Y les dijo, ¿cierto?, a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa. Y nosotros estamos apartados en el muro, lejos los unos de los otros. Estaban alejados. Y en el versículo 20 dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nuestro Dios, reunidos allí con nosotros, y nuestro Dios peleará por nosotros. En principio, ¿cierto?, nosotros no caminamos solo como pueblo del Señor y como iglesia del Señor. No estamos solos. Hermano, si tú tienes luchas, dificultades, si tú estás construyendo, no estás solo. No estás solo. Mira hacia el lado. Haga el ejercicio práctico y mira hacia el lado. ¿Estás solo? No estás solo. El Señor creó un pueblo del Señor justamente para eso, no para caminar solos, sino para caminar juntos, unidos como un cuerpo, lo dice Pablo en Efesios, como el pueblo de Cristo, donde no todos somos orejas, donde no todos somos manos, donde no todos son piernas, donde no todos son dedos, todos en un trabajo, todos en un propósito, todos útiles, todos al servicio del Señor. Elías, cierto, dice que en algún momento de su vida, después que estuvo siendo perseguido, le dijo al Señor, quítame la vida, no vale la pena vivir, estoy solo. Solo. ¿Qué hizo Dios? Le llevó alimento, le dio comida, ¿cierto? Y le dijo, ya no estarás más solo, tú no estás solo. Y le dio una promesa, que le iba a dar un compañero. Y ese compañero estuvo con él hasta el día en que Elías extraordinariamente va en un carro de fuego hacia el cielo. ¿Ya? Elías se sentía solo. Hermano, usted no se puede sentir solo. No puede sentirse solo en una lucha, en una dificultad. Hay compañeros de milicia. David tenía a su amigo, amado, unidos con alma, decía la palabra del Señor, Jonatán.
Aquí tiene una iglesia, tiene un pueblo del Señor. Ámense los unos a los otros. Seamos honestos los unos a los otros. Hermano, hoy día estoy luchando con esto. Hermano, me siento cansado con esto. Hermano, estoy cargado con esto. Toda la semana laboral dura. Pero hoy día sonó la trompeta, ¿cierto? Y nos reunimos en este lugar. En una época, ¿cierto? Hubiera dicho, manda un WhatsApp y tu ubicación, y ahí vamos a llegar todos. ¿Ya? Ahí vamos a estar. En este caso le decía, donde suene la trompeta, allí vamos a estar. Ahí vamos a estar todos, con nuestra familia. Nadie se va a quedar atrás. Y de esa forma vamos a luchar. De tal manera que Nehemías no ignore la crisis, sino que aplica una estrategia. Aplica una estrategia para poder salir y no abandonar la visión que se había propuesto, que era reconstruir los muros de Jerusalén. El aislamiento, hermano, nos hace mal. Caminar solo nos hace mal. Tenemos una familia en la fe. Tenemos hermanos en Cristo. Tenemos que confiar en ellos. Podemos confiar en ellos. Y nos vamos a ayudar los unos a los otros. De tal manera de poder construir no una muralla, sino el avance del reino del Señor. Primero en nuestras vidas. Hebreos dice, corramos con paciencia, puestos los ojos en Jesús. ¿Cierto? Hay que acordarse de ello, de que el Señor es grande y temible. Y el último punto, el triunfo contra el desánimo. Dice que ellos miraron al Señor, ¿cierto? Y que la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dije entonces al pueblo, cada uno con sus criados permanezcan dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Todos sirviendo, todos trabajando para la obra del Señor. Por lo tanto, nadie estaba de más. Y el consejo es importante, permanezcan en Jerusalén. Permanezcan allí. Si alguien quiere dejar, ¿cierto?, la iglesia del Señor, el Señor le está haciendo un llamado. Permanece ahí. Si alguien ha dicho quizás, ahí que ya me aburrió, hoy día es mi último día, el Señor le está haciendo un llamado y le está diciendo, permanece ahí. Permanezcan en Jerusalén. Aunque esté todo destruido, pero estamos juntos. No abandonamos, dicen los hinchas hoy día. No abandonan. Todos somos útiles, todos podemos servir, todos debemos servir. C.S. Lewis dijo, el único lugar fuera del cielo donde ustedes pueden estar perfectamente seguros de todo peligro de amor es el infierno. Si usted no quiere estar rodeado de amor, el infierno es el único lugar donde usted podría no percibir el amor. Y aquí la iglesia del Señor lo debiera recibir y percibir abundantemente. No quiero perder el foco de esta predicación y quiero que veamos el cumplimiento profético de Nehemías en Jesucristo. Porque todo este relato bíblico finalmente apunta a una teología reformada que nos enseña que toda la Escritura es un camino pavimentado que conduce a un solo nombre y que es Jesucristo. Nehemías fue un gobernador extraordinario y un mediador humano, el que dejó la comodidad del palacio del rey pagano para identificarse con la miseria del pueblo. Lloró por las ruinas de Jerusalén y arriesgó su vida para levantar los muros de piedra. Pero Nehemías era solo una sombra. El muro de Jerusalén eventualmente volvió a caer y el pueblo volvió a fallarle a Dios. Por lo tanto, Nehemías no podía reconstruir el corazón humano. Siglos más tarde, el verdadero gobernador de su pueblo, Jesucristo, dejó su trono de gloria eterna y descendió a este mundo en ruinas. Descendió a nuestros corazones arruinados. Él no miró el escombro de nuestra miseria espiritual desde la distancia del cielo, sino que se introdujo directamente en nuestra miseria. Tomó nuestra condición de siervo, habitó entre nosotros y cargó sobre sus hombros el peso insoportable de nuestro pecado, de nuestra culpa y del escombro de la maldición.
El pueblo, ¿cierto?, de Nehemías se defendía de los muros porque tenían miedo a morir. Cristo caminó voluntariamente hacia la cruz para entregar su vida por cada uno de nosotros. Nehemías le gritaba a su pueblo cansado: nuestro Dios peleará por nosotros. Pero en la cruz, Cristo luchó y peleó por nosotros, dando su vida. De tal manera, queridos hermanos, que la batalla ya terminó. Cristo peleó la batalla. Cristo venció. Cristo sufrió nuestros dolores. Llevó nuestro pecado, llevó nuestras enfermedades, eso dice Isaías. Por lo tanto, a nosotros como cristianos y hijos del Señor, visto esto, solo nos queda confiar en el Señor, aferrarnos a Él, aferrarnos a su palabra, aferrarnos a lo que Él ya hizo por nosotros. Hermano, si está desconfiado, cobre ánimo. Cobre ánimo en esta mañana. Si su labor es grande, cobre ánimo. Fortalézcase en esta mañana. Porque Jesucristo, un mejor y mayor Nehemías, ha hecho por su pueblo lo que Nehemías también hizo físicamente allá, lo ha hecho espiritualmente, derrotando el pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Les invito a orar. Padre Santo, cariñoso, bueno eres tú, Señor, misericordioso y clemente. Tardo para la ira, Señor, dice tu palabra, y te agradecemos por ello. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da fuerza, nos ayuda a reenfocarnos, Señor, en los propósitos que tú has dado para cada uno de nosotros en nuestras vidas, a enfocarnos, Señor, en el cuidado que debemos tener por nuestra familia como padres, Señor, a reenfocarnos, Señor, en el cuidado que tenemos que tener de trabajar en tu misión, la misión que tú has dado a cada uno de nosotros dentro de este pueblo, dentro de esta iglesia. Por lo tanto, te pido, Señor, que tú nos fortalezcas en esta mañana. Si hemos perdido la visión y hemos dejado de mirarte a ti, Señor, como el autor y consumador de todas las cosas, permite, Señor, que esa ceguera que pueda estar en nuestros ojos de una forma espiritual, que esa venda, Señor, pueda ser quitada y que podamos verte a ti, Señor, por sobre todo, por sobre lo que debemos hacer, por sobre los escombros, por sobre las tareas que tenemos a diario, porque tú eres grande y eres temible. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.